Bien, bueno, pues vamos a empezar porque alguien nos seguirá por la transmisión que hace el colegio. Mónica de Lola Peiró nos va a hablar de su trabajo, como estuvimos hablando en su momento, y dentro del ciclo que intentamos llevar de la vivienda, no de la del problema de la vivienda, sino de realizar vivienda digna con dimensiones mínimas y resultados óptimos. Que está todos los días en los distintos noticiarios, pero ninguno arranca. Bueno, pues que sea el motivo de nuestra charla de la conferencia de hoy de Mónica y de los distintos participantes que van a venir sucesivamente. Bueno, yo os agradezco la invitación por todo y la presencia y os agradecería que parara, o sea que como es bastante, tampoco sabía muy bien el público, ¿no? De una escuela de arquitectura aquí, pensaba que quizás estuviera, ¿no? Es una escuela que queda muy rara, ¿eh? Bueno, está bien, yo tengo amigos que dan clase ahí. Y pensaba que igual iba a haber un público también más de estudiantes, ¿no? Que siempre, entonces podemos pasar rápidamente por algunos temas que igual no interesan al público doctor. A ver si quieres lo mejor. Sí, hablo más fuerte si queréis. Bueno, es un recorrido un poco por la ciudad de Madrid y a través de los concursos de vivienda que se han producido hasta el año, vamos a decir, hasta el 2018 más o menos, que es cuando se ha paralizado un poco la producción de concursos de vivienda en Madrid. Entonces, algunos son premios, casi todos tienen algún tipo de premio o mención, o el primer premio, segundo premio, y algunos de ellos hemos subido y otros. Entonces, bueno, un poco para enmarcar esta situación de la ciudad, ¿no? Sabemos que Madrid surge en el Alcázar, ¿no? Es esta posición del Palacio Real, como sabéis, en el siglo XI, vamos avanzando y empieza, ante la imposibilidad de crecer hacia el río, ¿no? Empieza a crecer hacia el este. Va creciendo, ¿no? Todo las cercas, las diferentes cercas, de un modo concéntrico, que se reconoce muy bien en Madrid, ¿no? Lo veis, las calles se van reconociendo, arriba está la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, ¿no? Y va creciendo hasta aproximadamente, sí, el siglo XVI, 1560 o 61, que Felipe II, como sabéis, ¿no? Estableció la corte de Madrid, ¿no? Con lo que eso suponía, ¿no? Que tenía todo un imperio, y podemos decir que Madrid empieza a convertirse en un lugar muy importante del mundo, ¿no? Además, sobre la construcción de la historia. Bueno, vamos a pasar un poquito rápido porque estas cosas lo sabéis. Madrid realmente prácticamente no crece, con Felipe IV sí que tiene como otra extensión grande, que además se añaden como las fincas reales, ¿no? Ahí vemos el Retiro o el Campo del Moro, y no será hasta el siglo XIX, ¿no? que con el Plan Cerdá la ciudad ya crece en un ensanche gracias a las desamortizaciones que había hecho Bonaparte, ¿no? Entonces la ciudad ya se extiende con esta retícula norte a sur tan característica de los crecimientos, pero siempre adaptándose a las cercas antiguas, ¿no? Tanto a la cerca, en este caso, de Felipe IV. Y la ciudad crece. Bueno, nos he contado que de Felipe II pasa a triplicar la población, va a pasar de 40.000 habitantes a 90.000. Es una cosa bastante impresionante que luego veremos en uno de los proyectos. Entonces tenemos, a partir de ahí, la ciudad empieza como a crecer un poco radialmente a través de las vías de comunicación, ¿no? Digo, Barcelona, Valencia, los diferentes lugares de la ciudad.
y empieza a ir creciendo de esta manera, colmatándose un poco alrededor del ensanche. En los años 40, muy rápido, porque bueno, supongo que lo sabéis, que tampoco tiene más importancia, es una clase sobre el urbanismo también. En los años 40 se anexionan las poblaciones de las poblaciones que ya estaban como en el extrarradio, ¿no? Todas las pequeñas poblaciones, un poco por la rivalidad de Madrid-Barcelona, ¿no? Y para hacer la Gran Madrid, entonces se anexionan todos esos poblados, ¿no? Que realmente no pertenecían a Madrid, eran pueblos independientes, Carabanchel, Vicálvaro, Vallecas, Barajas, todos estos. Y luego ya en los años sucesivos se empiezan a construir unas ampliaciones de la ciudad bastante como de ciudad dormitorio, ¿no? La poesía del campo a la ciudad, de ciudades dormitorios, muy siempre de esta manera en círculo. Bueno. En los años, con la democracia, lo que se hace son los lugares que han quedado un poco sin resolver entre esas localizaciones que habían crecido como ciudad dormitorio, se hacen unos planes con bastante buen nivel de arquitectura, ¿no? Donde trabajan las casas, que hacen las casas, las techillas, todos estos arquitectos de los años 80, ¿no? Que hacen muy buena vivienda social en Madrid. Pero en el 2000, a partir del 2001, creo recordar, o una cosa así, había unas grandes zonas que se habían quedado como entre infraestructuras, entre la M40, las M50, en unos espacios un poco abandonados, también desmantelamiento de algunas estaciones, zonas cerca del aeropuerto. Y es en estos lugares extraños, ¿no? donde salieron bastantes concursos, ¿no? Lugares bastante raros porque no tenían una morfología clara en la ciudad y es un poco donde se desarrollan nuestros proyectos. Casi todos los proyectos son proyectos de concurso ganados en vivienda junto con mi socia Chimina Martorell. Y los títulos que veis ahí son los lemas de los concursos. Los lemas de los concursos siempre nos gustaba poner, bueno, todavía no me gusta poner, bueno, todavía tengo algún concurso, como se dice últimamente, nombres así de películas, ¿no? Películas que daran un poco de esa alegría, ¿no? De la vivienda, la actividad de vivienda. El primero de los proyectos está ahí un poquito alejado, en este lugar absurdo de la ciudad de Madrid, ¿no? Que se ve aquí lo que es una cañada, ¿no? La cañada real, que está totalmente saturada de infravivienda, y allí hay una de las radiales, veis que tiene como unas, las autopistas, las radiales, pues se hicieron la radial precisamente de Valencia, la R3, y queda este lugar, ¿no? Sin carácter y sin nada, y entonces se plantea urbanizar toda esa zona para una de las ampliaciones de Madrid. Este es el plan de la Ejecutiva Parcial de los Caifones. Este es el plan parcial de los Caifones. Estos son cosas que tengo aquí puestas para los estudiantes, ¿no? Que tendría que hacerse el plano de situación. Nosotros en el estudio intentamos hacer los nuestros, es decir, es una plano de situación horrible, con un lago, con unas carreteras y unos bulevares espantosos, y bueno, por eso está tan simplificado. Y nosotros teníamos esta parcela, que es una parcela muy grande, donde se pedían unas viviendas solo de 3 alturas. Trabajamos bastante con collage, ¿no? Robando también otros tipos de las ventanas y eso que son de los edificios. Y realmente estos concursos me parece que tiene puntero, ¿no? Sí, estoy aquí al lado.
Un poco el programa se podía compactar todo en un lado, ¿no? Como veis ahí, hacemos un planteamiento de colonización en 3 alturas y luego quitamos el programa, ¿no? Para producir espacios de adopción grande, eran aproximadamente unos 5.000 personas las que podían vivir ahí, eran muchas viviendas, 1.000 viviendas, un poco menos de 5.000 personas, la verdad. Y lo que planteamos es esta distribución, ¿no? Para crear espacios de relación y espacios como de convivencia, porque claro, hacer 1.000 viviendas por un solo tipo, la verdad es que ya es una mala decisión política, ¿no? Porque parte muy bien, ¿no? Pero como arquitectos encantados, pero realmente es una barbaridad, ¿no? Ahí planteábamos una serie de tipologías de viviendas donde íbamos metiendo todos los números de viviendas según cabían, ¿no? Esto son los alzados abatidos en egipcia, ¿no? Sin embargo, también darnos cuenta de que la distribución, o sea, de que los espacios que van dejando, ¿no? Están en relación también con las alturas de los propios edificios, ¿no? Esto tiene un parking con trasteros en el sótano y se divide en 4 parcelas. Teníamos la suerte de que aquí había un parque, no tenían que continuar las calles. Y realmente es una tipología bastante pequeña, viviendas de 2 alturas, como un poco la veis, eran viviendas de rotación de alquiler. Son viviendas sociales, todo esto es vivienda social y es vivienda de rotación de alquiler para todo. Por lo cual las viviendas son muy pequeñas, se trata de un núcleo, luego de este sentido, una escalera con un núcleo, una escalera bien iluminada y bien que sea como sensible al hecho de subir, ¿no? Claro que eran 3 plantas, tampoco requiere esconder la escalera, porque claro que se va a usar, y realmente es una tipología, no sé si esto funciona, es una tipología donde se ponen los cuartos de baño en el centro, ¿no? Se dan 2 cuartos de baño que se comparte el espacio de ducha, porque la vivienda, al ser tan pequeña, no permite, es por debajo de la vivienda de alquiler en Madrid, de alquiler de vivienda social, es mucho más pequeña que los estándares de vivienda social. Entonces se intenta hacer como una circulación bastante flexible a través del núcleo húmedo y de manera que se pueda tener un poco de flexibilidad, extendiendo siempre la cocina, con bastante almacenamiento, y eso como podéis ver. Este es uno de los esta es la maqueta que es la misma egipcia. En esta idea de irnos aproximando a Madrid, ¿no? En lugares absurdos que nos han dejado las infraestructuras, como es este, aquí también ya veis el lío, ¿no? De autopista, de repente queda ahí en lugar de nadie, donde se decide que la gente tiene que vivir ahí. Con una tipología de ensanche, unas manzanas, ¿no? Bastante cerradas. La normativa planteaba una ocupación muy profunda a un cuerpo de crujía bastante profunda. Nosotros lo que hacemos es que reducimos muchísimo la crujía para producir dilaciones cruzadas. Claro, en los concursos de vivienda, supongo que se ganan porque tienes una buena propuesta, ¿no? Y es atractivo los paneles, entra el jurado de hacer prestigio, hay representantes del ayuntamiento, pero también siempre se intenta dar algo más. Sacar una vivienda, pues por lo menos ya sabéis el voto de los municipales se lo va a escribir, ¿no? Entonces, el tema era cómo producir una ocupación, o sea, una crujía más estrecha, no subiendo en altura, ¿no? Con las limitaciones de la normativa, y sin embargo, las fachadas
vamos a pasar un poco. Pero en cambio dar el margen de vivienda, ¿no? Para poder, entonces lo que hacemos es ese patio con unas viviendas de nuevo muy compactas con terrazas, que alternaban, ¿no? Hay un problema muy grande en Madrid también, que es la chabolización de las terrazas, ¿no? Las terrazas en Madrid se supone que no sirven para nada. A partir de la pandemia se han dado cuenta los vecinos, ¿no? De los vecinos de Madrid, que sí que las terrazas son importantes, pero de verdad hay un gran problema porque se cierran y además sin proyectos unitarios, ¿no? Entonces, en este proyecto hacíamos esta idea de que la terraza no se puede cerrar porque arriba no tiene otra terraza, ¿no? Y o sea, lo que es en la tipología de la vivienda es una vivienda de dos viviendas por núcleo construido, bastante compacto también, y bueno, ya lo veis ahí con algunos espacios abiertos, ¿no? Siempre estamos en la idea de que el espacio tiene que ser un poco fluido, ¿no? Porque al final las viviendas no solo sirven también para vivir, sirven para instalar el eléctrico, ¿no? O para trabajar en dormitorios, para el futuro. Este es un poco la tipología, ¿no? Las tipologías. Bueno, aquí, en cambio, esta ya no era Gabriel, esta era una vivienda de protección oficial, donde sí que las viviendas máximas, que son las de 4 dormitorios, tenían 90 metros cuadrados. Son las otras que son muy pequeñas. De nuevo, nuestros collage, ¿no? Reutilizando elementos que nos han gustado. Esto es la fachada de un edificio de Almorosita, pero bueno, podría ser cualquier cosa. Esta idea de la reutilización de nuevo también de los azulejos, ¿no? Y de mostrar la alegría en el suelo. Volvimos aquí acercándonos, ¿no? Es un barrio cerca de Madrid, en la avenida de Andalucía, en la salida de la ciudad, cerca de un hospital importante, con unos desniveles en el propio terreno importantes, y además que tiene como colonias de los 80 más o menos, o algunos anteriores también, de los 70, que son diferentes ampliaciones, ¿no? Y que hay unas tipologías bastante variadas, ¿no? Desde todo fondo, ¿no? O la China romana, podríamos decir, hasta estas casas que son bastante insalubres con esos patios. Y entonces se plantea en este lugar, ¿no? Hacer unas viviendas ya con una tipología de manzana que cerraban por dos bloques. Nosotros habíamos hecho ya este edificio, que habíamos construido este edificio, también producido con un concurso, que nos lo presento, que era de realojo. La vivienda social de realojo en Madrid es lo peor primero, porque las condiciones en las que llegan las personas realojadas suelen venir de chabulismo y entonces pues no entienden vivir una vivienda. Hemos tenido bastantes problemas como que te llenan la bañera para poner los geranios que van a dejar del siguiente, y la bañera se cae, ¿sabes? Solo pasa. Te pasa. En Palomeras lo hicimos, pues, creador, porque si todas las cabras, en Palomeras todo. Sí, pues eso era un poco, ¿no? Bueno, entonces la vida te da otra oportunidad. Ya os digo que este edificio era nuestro. Bueno, quedó como quedó, porque con acabados bastante malos y muy económicos. Y entonces ahí se volvió a plantear estas viviendas con un parque de nuevo. Tenía un parque de viviendas para jóvenes. Volvemos a hacer una operación parecida, ¿no? De estudiar cómo, compactando muchísimo la tipología, podemos sacar espacios públicos de relación, ¿no? Que además de esa manera engañan un poco a la normativa para que no compute licitabilidad ese tipo de espacios, ¿no?
planteamos luego un collage, ¿no? O utilizando elementos, bueno, dejan como volar la imaginación y hacemos una tipología muy compacta, pero también muy alta. No tiene una altura normal de manera que, aunque es muy profunda la ocupación de ese centro, ¿no? Es un centro húmedo, pero que te permite el almacenamiento en su bota superior. Estos son como los espacios que producíamos en los laterales y ya veis que realmente la tipología es una tipología muy básica, ¿no? Desde delante y desde detrás, prácticamente libre para ser utilizado como quisieran los vecinos. Los espacios de relación se van como poniendo en un lado o en otro y dado que eran para jóvenes, teníamos también la utilización de la cubierta como si fuera una referencia también a las amarillas o las ocupaciones de cubierta, ¿no? Pero ahí está precisamente el collage, está hecho con una foto de las maravillas antiguas, ¿no? Esto es un poco este es un lugar en Carabanchel, que es una de las poblaciones del suroeste de Madrid, que se hace el Pau de Carabanchel. El Pau de Carabanchel es un Pau que ha funcionado bastante bien porque realmente es un ensanche de la población de Carabanchel. Se le aparece por aquí y el Pau, aunque se ajusta al lío de las autopistas, ¿no? O de las infraestructuras de acceso a la ciudad, sin embargo, no es ajeno a la propia ciudad. Y además la población que va a vivir en esos lugares realmente es una población ya estable de Carabanchel, son los hijos que se quedan en esos lugares. Con lo cual es de los PAUs de Madrid, yo considero que es uno de los mejores. Sale a concurso una parcela, se la consigo localizar aquí, bueno, pues, que plantea un gran parque, ¿no? Este es el PAU, se ajusta aquí. Estos son las instalaciones militares que hay de Cuatro Vientos, de entonces, la parcela es justo en el límite del crecimiento del pueblo antiguo, ¿no? Justo cuando empieza el Pau, y además tiene la suerte de que está bastante bien orientada y con el gran parque. El Pau lo que plantea es unas grandes manzanas me parece que eran de 150 metros por 150 metros, ¿no? En esvástica, en el que son estas en esvástica, dejando un patio en el centro, este es el patio, sí, dejando un jardín, perdón, en el centro y las promociones aparecen. La normativa, en este caso, planteaba, esta es la normativa que se plantea en el Pau de Carabanchel, es decir, edificaciones, cada una de las promociones, ¿no? O de las parcelas, se planteaba un cuerpo edificado de 3 alturas hacia el interior de la manzana y hacia el exterior de la manzana unos cuerpos de 7. Nosotros en esta idea siempre de reconocer la normativa y no darla por vuelta, ¿no? Planteamos de nuevo un cuerpo muy compacto y muy bajo de 3 alturas y subir en cambio en las 7 alturas a norte, ¿no? Y además para no perder la línea edificatoria del crecimiento del Pau, ¿no? De marcar un poco ese límite. Entonces, este es el edificio acabado, ¿no? Esto ¿por qué lo hacemos? Primero porque nos parecía que la luz del este era importante y las vistas al oeste eran importantes para los demás, no para nosotros, sino para el resto de los vecinos, ¿no? Que vieran el parque, ¿no? Nos parecía que si no era un poco están como mal pensado. Este es el edificio que me gusta esta foto porque demuestra que aquellos vecinos, ¿no? Son capaces de ver
el parque. Eso es un poco lo que hacemos aquí, lo veis, ¿no? Es un cuerpo alto de 7 alturas, bastante convencional, ¿no? Con una escalera para cada 2 viviendas, y sin embargo esto hacemos de nuevo una tipología muy extendida en la que introducimos un patio, pero al tener muy bajas el cuerpo solo tener 3 alturas, es un patio en el que entra el sol hasta la primera planta. ¿Cómo lo conseguimos? Llevando todas las comunicaciones al centro del patio. Entonces, el centro del patio, lo vemos aquí, y se ve, ¿no? El centro del patio está ocupado por los núcleos de comunicación y se accede a través de unas grandes galerías directamente a las viviendas familiares. De nuevo, estas son viviendas de alquiler para jóvenes, por lo cual son muy, muy pequeñas. Son muy pequeñas. No, estas no son para jóvenes, son viviendas de alquiler directamente. Pero son muy pequeñas porque si las haces un poquito más grande, como el precio de la vivienda está tasado, yo creo, pagan en función de los metros cuadrados, tienen que ser muy pequeños para que no les compense el alquiler y no comprar una vivienda. Por eso llegan a ser tan pequeñas. Entonces, esta es un poco la visión, ¿no? Desde arriba, recién acabada la obra, o sea que tampoco está ya con más jardín. Lo que hacemos también es un muro muy ancho por el que desde el garaje lo ocupa los laterales, ¿no? Como si dijéramos, del solar, pinchan y van accediendo a cada vivienda, todas las instalaciones del garaje van pinchando a través, con lo cual producimos esa fachada muy profunda que también da cierta privacidad para este tipo de tipologías. Porque la verdad es que tú cuando sales del ascensor te tienes que aproximar mucho a la vivienda para ver el salón de esta zona. Aquí ves un poco la tipología que es bastante convencional de la torre y las tipologías que son planos en alta ejecución, ¿no? Por los huecos de los accesos de las instalaciones y la cocina es una cocina abierta que tiene una mesa o bien de trabajo o bien de comer, y para no verse tienen las ventanas transparentes contrapeadas, ¿no? Para no verse unos de otros. Esta es una de las piezas. Luego hay un tema de fachadas, que las defensas de los cristales se dirigen los colores en función del número de dormitorios que tiene, con lo cual da una variedad. Y bueno, no tenían. Bueno, ahí hay una cosa que no he contado, que yo creo que es importante porque explica bien también nuestros trabajos, ¿no? Y es que a pesar de, pensaba que teníamos alzados, las ventanas de la última planta se ordenan, ¿no? Como si fueran metopa. También hay algo ahí como de determinar, o sea, que no es totalmente arbitrario, ¿no? Sino determinar de alguna manera el edificio, el modo como nos enseña la arquitectura clásica, ¿no? También. Este es uno de los peores planes, de los peores PAUs, ¿no? Planes de actuación urbanística que están desarrollados en la ciudad. Es un ensanche de Vallecas, pero realmente está muy mal. Además, fueron los últimos años antes de la crisis, por lo cual muchas de las edificaciones abandonaron y hemos tenido los esqueletos de esas edificaciones durante bastante tiempo. Y realmente este proyecto es de esos proyectos que haces casi como crítica porque claro, los concursos son concursos que se hacen en muy poco tiempo. Solo les podemos dedicar 15 días a hacer un concurso, porque no son rentables, son concursos abiertos, no son concursos por invitación. Entonces no puedes tener a la gente trabajando en el concurso. Y este concurso lo hicimos también un poco como crítica al plan y a la tipología que planteaban, y ganamos un segundo premio. Yo siempre digo, como hubiésemos ganado un primero, yo hubiera renunciado. Hay veces también que era como bien, ¿no?
Pero bueno, era una crítica, entonces tenía una crujía muy profunda, una crujía muy profunda, y lo que planteamos es no permitía apenas meter unas viviendas decentes con un patio central con una ventilación cruzada, y lo que planteamos es, ahí veis un poquito las tipologías, es un patio muy estrecho en el centro, que iba ventilando, ¿no? con pasarelas, donde metíamos todos los núcleos de comunicación de húmedos hacia ese patio, ¿no? Que es lo único que podría tener ventanas altas, ¿no? O ventanas con los filtros suficientes para preservar la privacidad. Y luego ya un sistema de reparto de dormitorio. Con este sistema, ¿no? Que está así un método, dábamos muchísimas opciones, podíamos dar desde A hasta ahí, todas las opciones, y hacíamos una solución propuesta donde dábamos con la solución propuesta que está dibujada, pues había 130 viviendas, ¿no? Es decir, es como un juego que dice, bueno, si usted quiere más de uno, más de tres, más de cuatro, más de unos dormitorios, se lo monta como quiere porque el sistema lo permite. De nuevo, lo permite porque hay unos grandes muros técnicos por donde pasa toda la instalación y todo se pincha, ¿no? Todos los espacios húmedos se pinchan a esos muros técnicos. Esta era como la idea del patio, ¿no? Con las escaleras que iban enlazando las diferentes plantas y las pasarelas que podían pasar de un lado a otro. Y la planta baja abierta, ¿no? Para producir la ventilación, ¿no? No nuestros colas, ¿no? Que es como Bueno, vamos acercándonos, ya estamos dentro de la M30, ¿no? Ya estamos dentro de la M30, de nuevo un lugar cerca también de la carretera de Andalucía, en una salida, en una autopista elevada respecto al territorio que lo circunda, en un lugar que era industrial y que ha estado en transformación en los últimos años, con caserío muy bueno, de ahí, de todo tipo de casa baja a casa alta y bastante industria. Entonces, aquí lo que empezamos a domar, ¿veis? Bueno, este es un poco el barrio. Empezamos a domar la parcela es algo que nosotros también hacemos mucho, ¿no? Y es que introducimos geometrías, usamos en el propio lugar, intentamos encontrar ciertas geometrías para tomar un poco el lugar. Y entonces aquí, a través de las diferentes alineaciones, ¿no? Planteamos bueno, ya os he comentado que está enterrado, o sea, está la autopista, ahí hay un túnel, que pasa que iba al metro, y están bastante sueltas por abajo. Entonces planteamos una cota primera, una planta baja de servicios, de portales de servicios, un basamento elevado donde metemos unas viviendas patio y sobre ese basamento elevado metemos unas torres. Entonces, de manera que es reconocible desde la cota superior, ¿no? Esas torres reconocibles de fatal, pero bueno, ese es el parking, ¿no? Los espacios un poco de relación, de juegos, de portales, ¿no? Esta es la visión también desde la cota baja hacia el lugar de las torres. Aquí aparecen la salida de los portales que nos introducen en las casas patio, las zonas grisecitas o azules son las casas patio, a ver si no se ven nada. Y luego aparecen arriba ya los patios, ¿no? Y las torres. De manera que se resuelve sobre todo la idea de que la ciudad también pueda ser continua desde la cota superior al resto del barrio, ¿no?
a través de estas conexiones exteriores que la promoción podría hacer. Curiosamente, ganó un concurso, un proyecto que no tiene ni una sola asociación, no presentó ni una sola asociación no tenemos por menos, pero era bastante bien. Bueno, aquí están las casas patio con el acceso y luego las diferentes tipologías de torres, ¿no?, que se planteaban ahí, con las 4 viviendas por núcleo de comunicación. Estos son diferentes parcelas. Esta era una parcela también que había unas viviendas de muy mala calidad y entonces se sacaron a concurso devolviendo lo que existía. Había un planeamiento de bloque abierto, ¿no? Este era el planeamiento propuesto. Es que no sé, no consigo entender muy bien estos planeamientos, ¿no? Porque al final no tiene mucho sentido, tampoco en los lugares, no los mueven el lugar, pero bueno, es verdad que las viviendas estaban muy mal y eso es un dibujo que hicimos de la idea, volver otra vez a esta idea de hacer diferentes tipologías, ¿no? Entonces, este es los esquemas de estrategia, ¿no? El solar, el área de movimiento, el volumen propuesto máximo, el tallado para que la geometría concuerde con el lugar y con las técnicas adyacentes, y lo que planteamos al final es un bloque con diferentes tipologías, ¿no? Un bloque es una especie de recopilación de proyectos anteriores, ¿no? Muy profundo, o sea, de las viviendas muy profundas con la ocupación del centro, el corredor interior, ¿no?, con la posibilidad de, claro, como era tan alto, no podíamos hacerlo en toda su altura, era como el otro, era 6 plantas, bueno, a lo mejor funciona, este era más alto, bueno, eran 7, ¿no? Y planteábamos este tipo de soluciones, ¿no? De manera que era un edificio como mixto, muy compacto en las planta baja y ya acortar el grupo superior metiendo esa tipología de los patios. ¿Se vean? Cuando suena, no voy a cambiar esto. Perdonad, no se ve nada. Bueno, nos metemos ya en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad también salieron algunos solares bueno, pues que de ocupaciones o bien ocupadas por diferentes instituciones o a la imprenta municipal o cosas así, que estaban muy deteriorados, entonces sí quedaban eso. Y salían pequeños solares. Este es una calle de la ciudad de la ciudad, del centro de la Latina, con muchísima pendiente y siempre con esa visión en escorzo que tienen las calles estrechas, ¿no?, y altas. Entonces planteábamos la idea del patio, ¿no?, como se quiera, ¿no?, desde la ciudad, que se pudiera recorrer la ciudad y ver los patios, la recuperación. Este es posterior a otro proyecto, que es el proyecto construido que os voy a enseñar. Aquí lo que hacemos es ocupar la parte hacia la calle para liberar muchísimo el jardín trasero, ¿no? Es una topología normal de núcleo de comunicación para 2 viviendas, pero nos interesaba esta idea, ¿no?, del espacio abierto, ¿no?, o sea, como a caballo ahí en la calle, y luego el tema de las jardinerías. ¿No? Conseguir tener ese patio en Madrid, bueno, pues que tiene un paseo bastante deficiente, la verdad, en el centro, ¿no? Pues yo creo que era un interés. Y sobre todo la pendiente nos permitía entrar a nivel en que es la dificultad mayor que tienen estas edificaciones tan pequeñas, no es el coche, ¿no? Entonces, entrar a nivel el coche y, sin embargo, proteger el basamento, el lugar de juegos, que es la extensión del patio, ¿no? Es mayor y producíamos.
Luego está este, que es muy cerquita de ahí, en el Rastro de Madrid. Esta es una plaza bastante importante, esta es la Junta de Distrito, ¿no? Y esta es la Ribera de Curtidores, ¿no? La Ribera de Curtidores, el Rastro de Madrid, como sabéis, es un rastro, ¿no? Es un mercado que se produce los fines de semana desde 1700, no sé, 20, una cosa así. La Ribera de Curtidores recibe el nombre precisamente del oficio de los curtidores, dado que sea el camino de las reses hacia el Matadero. El Matadero está abajo, en el río del sur, ¿no? Eso esto tiene mucha pendiente. Y el nombre del mercado coge precisamente también su nombre del rastro que dejaban las reses camino del Matadero, ¿no? De los rastros que se dejaban. El rastro, la verdad es que es un lugar donde puedes encontrar todo tipo de objetos bizarros y no se sabe si Madrid está en el rastro o el rastro está en Madrid. Y es un espacio en la ciudad bastante céntrico que tiene la característica es que se transforma semanalmente, ¿no? Puede ser de semana, es una calle no muy corriente, pero cuando llegan los fines de semana pues se transforma. El solar, que era un solar que estaba aquí, como os digo, en uno de los laterales de la plaza. La plaza es una de las plazas más concurridas porque es bastante abierta, ¿no? Donde se vende de todo tipo de objetos, libros, los fotógrafos tendrán sus máquinas y sus navíos antiguos. Es una zona muy concurrida, ¿no? Bastante bonita, además. Pero, sin embargo, bueno, en esta zona, la tipología antigua de la ciudad, en esta zona del rastro, era la Corral, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? Con sus característicos toldos verdes, con las ventanas pequeñas de viviendas muy pequeñas, ¿no? Donde el cuarto de baño, a ver si está, no sé si vosotros tenéis corral o no, pero esto se produce precisamente cuando Felipe II decide llevar la capital a Madrid. La administración crece enormemente, la capital crece enormemente. Ese crecimiento en muy pocos años se convierte en una cantidad de gente increíble. Y entonces se hace una normativa que se llama una serie de regadía. Me parece que es todos aquellos propietarios que tuvieran más de 3 plantas a la calle tenían que alquilar plantas superiores a las administraciones, a los funcionarios del Estado, del reino. Entonces, esto hace que se creen en los interiores de los caseríos, hacia el interior de la parcela, se crean estas casas corredor, ¿no? O corralas, como alojamientos baratos, ¿no? Pero que podían crecer más en altura y no se veían a la calle. Es lo que se llamaban también las casas de malicia, ¿no? Porque tenían esa condición de timo a la normativa. Como veis, ¿no? Sobre todo, esta es la cerca, la primera cerca, ¿no? Ahí se ven las murallas, se recogen en el crecimiento de la ciudad. Y la verdad es que había un montón de corralas y ahora cada vez hay menos. La corrala eran espacios bastante habitacionales, ¿no? Podemos decirlo casi que no eran infraviviendas, donde existía un único baño al final de los corredores, iban apareciendo con una única escalera, y donde la vecindad, mira, lo veis un poco, la verdad es que las que están restauradas son muy bonitas y la gente ahora, claro, también necesita, o sea, las habitaciones puede ser pequeña, una casa pequeña y están mejor pensadas, ¿no?
Hay bastante literatura, ¿no? Galdós, por tomar esta pinta, o sea, de lo que ocurre en las corralas, ¿no? Y da una riqueza de vida y de convivencia al final, ¿no? Y a nosotros nos parecía que esta es una de las que queda todavía, ¿no? Nos parecía que recuperar esa tipología en el rastro era interesante y porque muchas de estas corralas, además, sus patios están ocupados, como veis, el rastro entra, ¿no? Y durante la semana pueden ser espacios de vecindad, sin embargo, el fin de semana, pues tú puedes recorrer la galería. Bueno, el caso es que nosotros teníamos esta localización, que existía un edificio, precisamente de Ojo Piedra, que era un parking, Es verdad. era un parking, bueno, que tenía una captura interesante, la verdad, pero era imposible, por la dimensión de los forjados, era imposible mantenerlo. Como veis, las fachadas habían perdido ya como el carácter de madrileño, ¿no? Tenemos ahí esas ventanas, sabes que ya no, ahí está todavía tiene el balcón, pero prácticamente el barrio ha perdido ya como el carácter del balcón madrileño, ¿no? Que realmente funciona muy bien, o sea, por una parte es un colchón térmico, no tiene la cortina, muchas veces tienen una cortina, entonces pasa la cortina por delante del balcón, te puedes quedar como sentado ahí leyendo y miras la calle de reojo. Aparte que tienes luego los traileros, ¿no? Las contraventanas, tienes unas contraventanas interiores. Es decir, es un elemento arquitectónico que sí que considerábamos como una pena que se hubiera perdido, ¿no? Eso era una de las premisas que teníamos, ¿no? Esa idea de la fachada como el recuperar la idea del balcón, ¿no? Por otra parte, el barrio, como veis, ¿no? Antes hemos visto, creo que era esta corrala, o no, la otra corrala que hay aquí. Ha perdido las corralas, o sea, solo quedan muy pocas corralas. Pero casi todo el barrio, ¿no? Ya ha perdido los patios interiores y se ha llenado de patios pequeños, insalubres, donde no se pueden obviamente cumplir las normativas actuales, ¿no? Son casi, no llegan a tener luz. Y entonces la otra idea que teníamos nosotros era la idea de recuperar un patio. Este es el edificio que existía antes, el edificio de aparcamiento. Estas son las vistas que tiene la ciudad, de la baja, como os he dicho, hacia Nagadero, ¿no? Por lo cual es un lugar fantástico porque tiene unas vistas increíbles. Esta foto me gusta porque es la foto de la demolición, ¿no? Que también corrió a cargo nuestro, ¿no? Con todas las complicaciones que eso lleva en la ciudad antigua. Pero me gusta, ¿no? Porque es como cuando se te cae una muela, ¿no? ¿Sabes? Parece como que hay una dentadura y se te ha caído la muela. Y bueno, esa idea como de reparar la calle, ¿no? Reparar la muela nueva, nos parecía interesante. Esta es la manzana, veis los patios que hay, ¿no? Que son verdaderamente ridículos y insalubres. Y esta es nuestra planta baja. Nuestra planta baja tiene una gran boca y bueno, tiene el acceso a los sótanos de los coches, todavía el Ayuntamiento de Madrid se empeña en meterlos en el centro de la ciudad, ¿no? Y entonces es obligatorio dar la dotación de aparcamiento a través de un ascensor. Luego tenemos lo que es el puerto de instalaciones de basuras y producción de agua y una gran boca que accedes al patio y la recuperación del patio. Nosotros no lo comentamos en los otros proyectos, pero si os fijáis, la escalera de ascensor pocas veces las ponemos cortas. O sea, es algo que, no sé, hay como algo de que la escalera es un elemento como de
como noble, ¿no? O sea, los italianos lo llaman el corpo scala, ¿no? Nosotros lo llamamos el núcleo de comunicación, la escalera. Es decir, que entonces siempre le damos un papel un poquito más importante, de hecho, a la escalera, ¿no? Vemos que eso, que el ascensor tiene que ser un recorrido rápido, que se esconda, que se tenga que buscar, ¿no? Entonces, aquí, bueno, luego os cuento eso, es igual. Aquí esta es un poco la estrategia de ocupación del solar. La planta baja, con esos núcleos el núcleo de ascensores para en los garajes, la escalera de ascensores de garaje, la boca, la ventilación de los trasteros y la escalera, el cuerpo, un cuerpo delantero de viviendas, con el ático retranqueado. Luego, la idea de que hay que dar algo más para ganar los concursos, entonces dábamos 4 viviendas más, el resto, es decir, si pedían 18 viviendas, nosotros hacíamos 22 viviendas, cumpliendo de edificabilidad. ¿Y de qué manera lo hacíamos? Conectando con unas pasarelas a modo de corral, ahora lo veréis, una pieza alta de 2 plantas que metíamos 4 viviendas año. En Madrid, supongo que aquí pasará lo mismo, tú no puedes poner viviendas que no cumplan la condición de vivienda exterior. La condición de vivienda exterior son unas condiciones que marca la normativa de horas de soleamiento durante el día, ventilaciones, una serie de parámetros. Al ponerlo atrás, compactar de nuevo mucho las tipologías y elevarlo, se cumplía esas condiciones, con lo cual podíamos sacar esas 4 viviendas más. El espacio intermedio lo dejábamos para instalaciones de electricidad y otro tipo de instalaciones y tendederos, con lo cual todo ese espacio no cumplía normativa. Y entonces sacábamos más espacio también de relación para los vecinos. O sea, la idea también que subyace un poco en muchos de estos proyectos es la construcción del vacío, no solo del mundo. Por eso aquí representamos un poco el vacío, en este caso es un vacío único, ¿no? Es un vacío que tú recoges desde el propio jardín, ¿no? Desde el propio patio interior. Finalmente no nos dejaron plantar, ¿no? Pero bueno, que también queríamos que el rastro entrara, o sea, que por lo menos se ocupara ahí con los postos del rastro, o las zonas superiores más privadas para que los vecinos quieran celebrar el cumpleaños o lo que quisieran durante el fin de semana, pudieran tener un espacio no invadido por el mercado. De este modo, hay un garaje o 2 plantas de garaje que se utilizan en el fondo de la excavación ya existente y las 5 plantas más ático, ¿no? Donde a veces están hacia el cuerpo delantero, ¿no? Y luego las de arriba son las que aparecen las 4 viviendas. ¿Se ve algo aquí o no? Sí, vale, no mal. Claro, cuando trabajas en la ciudad antigua te encuentras las geometrías que te encuentras, ¿no? Entonces, la disposición de la escalera y del ascensor lo que hacen es que regulan la geometría del patio para producir un patio con una geometría regular, exactamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos las viviendas funcionan con un núcleo húmedo, ¿no? De nuevo la fachada esta que os decía, ¿no? Que viene porque no puede cruzar nada al otro lado, ¿no? Entonces todo pincha desde abajo, entras, tienes un núcleo húmedo que tú lo puedes ir recorriendo. La verdad es que luego ha funcionado muy bien, ayuda a ver las viviendas y hay gente que se ha hecho cocinas largas, se han hecho un comedor, incluso comedor salón, han cerrado aquí, entran por aquí y tienen 2 dormitorios, o sea, la flexibilidad en este caso sí que ha funcionado. Esto es una historia bastante graciosa, ¿no? Porque para tomar un poco esta geometría, llegamos a la obra un día y nos dicen que nos falta, no sé, 1,5 metros. Me falta que no pueden hacer el planteo, porque falta 1,5 metros, que nos equivocamos y entonces desastre pasa. Y entonces nos dimos cuenta que habían dibujado todo a 90 grados, todos los habites. Cuando
Las plantas no tienen 90 grados entre ellas, ¿no? Recogen la geometría de la fachada y recogen la otra geometría que nosotros tomamos, pero no son nada allá de 90 grados. Entonces, bueno, es inapreciable, ¿no? Inapreciable. Los materiales, todo lo que tienes. Pues, aquí veis un poco los detalles de planta baja, ¿no? La boca de acceso, ventilaciones de trasteros, la escalera puesta aquí, y es la escalera exterior la que recupera, manda, ¿no? Para hacer las pasarelas, y el ascensor también, los fondos, que es por lo que suben todas las instalaciones a las viviendas de arriba. La vivienda, como veis, tiene mucho la recuperación del balcón que decíamos, ¿no? El balcón es una interpretación, ¿no? Porque queríamos era la interpretación del balcón de un modo más completo. Esa es la zona de instalaciones. Es un poco no, para que se entienda muy bien, ¿no? Muy bien el orden que tiene. La estructura es una estructura, las cosas de la normativa que son absurdas, ¿no? Y es que son unos pilares, o sea, son unos pilares muy estrechos, ¿no? Son de 24 por 60, pero no puedes hacer un pilar de 24 centímetros, ¿no? Entonces, si lo llevas a 80, o ya lo llamas pantalla, entonces ya puedes hacer un pilar, ya lo puedes lograr a 24. A ver si son pantallas, no sé, pilar. Está medio vacío, no sirve tanto. Entonces son unos pilares apantallados, ¿no? De 3 viviendas por planta, con un dormitorio cada vivienda, es decir, un salón, cocina, y la vivienda del extremo gana un dormitorio detrás de la escalera, ¿no? Y la ejercita la tipografía de seguidas. Un poco las vistas, ¿no? En la ciudad. Esto es el patio, ¿no? Y al exterior, hacia el patio, se aclaran las... En el proyecto original, la mochila, como la llamamos nosotros de las viviendas de arriba, eran unas vigas Vierendel, y en la empresa que estábamos en época de crisis total, en esa de los proyectos, ¿no? Era Ferrovial, y reventó el proyecto poniendo los pilares hasta abajo, como realmente no le afecta mucho al espacio. Esta idea que os he contado de la construcción del vacío, ¿no? Fijaros que hasta en los alzados interiores los hacemos sin representar la sección, ¿no? O sea, porque lo que nos interesa es como las relaciones de ese vacío, ¿no? Es una composición precisamente de cómo el espacio, ¿no? se hidrata o se comprime, ¿no? Para producir estos espacios, ¿no? Más abiertos, como los espacios sociales dentro de la vivienda pública, ¿no? Porque la vivienda pública es necesariamente muy pequeña, ¿no? Para alquilar, espacios sí que son para jóvenes, ¿no? O para poderla comprar. Lo que pasa es que por lo menos nosotros siempre intentamos que haya algo, que la vivienda tenga esta idea del patio, ¿no? De marcar la escalera, ¿no? Cómo recoge la geometría, ¿no? Y cuando baja de la geometría va recuperando. Aquí el espacio que llamamos el espacio de fiestas, ¿no? Ahora es bonito, porque ahora hay unas mesas grandes, que tendrán los cumpleaños y eso. Ya veis que está bastante abajo del sol, ¿no? Es decir, que sí que está. Respecto a las fachadas, esta es la fachada que planteamos en el concurso, ¿no? Era una fachada, ¿no? Así, o muy contemporánea, y se llevaba así un poco con esas lamas, ¿no? Había que protegerse del sol, esto es sur, con la gran boca ahí, ¿no? Estos son collages del concurso. También teníamos donde ya incluíamos el meter las celosías, ¿no? Podría ser una buena idea, ¿no?
y hacer la reinterpretación del balcón, pero llevarlo a toda su extensión, es decir, pegando unos a otros, o este otro, directamente hecho con un balcón muy cerquita, de la calle muy cerca, ¿no? Donde las ventanas se aprietan unas contra otras, ¿no? Como si fueran los propios habitantes del rastro, ¿no? Y la gran boca que nos llevara. Es decir, estos son documentos que nosotros hacemos y que nos parecen interesantes y que los concursos también son documentos que hacen como volar un poco, ¿no? Como la imaginación que cada uno. Finalmente es cuando decidimos lo de hacer esta idea, ¿no? Del balcón, del balcón uno pegado al lado de otro, ¿no? Y que sea el propio usuario, ¿no? El que vaya modificando la fachada. Se producen cosas que también son recurrentes en nuestras arquitecturas, ¿no? Como lo de un basamento y un remate, es decir, no terminar los edificios como si fuera un corte de salchichón y ya está, ¿no? Sino llevar esa última, el remate contra el cielo crece y lo que hace es que esconde la barandilla del arco, ¿no? Y además se recuperan elementos de la tradición madrileña como las yeserías de los rosetones de las... Luego, con un dinero, pues ya veis la prueba de asquerosa que te hacen, ¿no? Que son las cartulinas colocadas en el estudio, jugando con la vida, pegarlas ahí para ver si el rosetón iba de un lado. Pero bueno, aquí se ve muy bien también que la altura de la planta es esta, y esto es la barandilla, ¿no? Y lo veis ahí, ¿no? Crece para esconder la barandilla ¿no? Cosa. Esta es un plano donde se ve, son losas, estructuras metálicas y las barandillas, ¿no? Ahí se ven un poco los rosetones. Hacia afuera aparece este color más azul, ¿no? Con el zócalo rugoso, ¿no? Ya os he dicho que aquí prácticamente esto se hace sin dinero, es que... Pero eso fue reflejo porque no hay nada enfrente. Eso sí que reflejo por las ventanas, porque no hay nada enfrente. No puede ser. Esto dices, que no tienes ningún edificio enfrente. No tienes porque era una plaza. Habitual a la plaza, ¿no? O sea, esto ya lo ves, ¿no? A la plaza. Mientras que hacia el interior se llega al color más clarito, ¿no? Con los tratamientos metálicos, una escala más doméstica, ¿sabes? Esto es un poco el interior, ¿no? Con las pasarelas de acceso a las viviendas interiores, que cumplen esa condición de que se ven también estos espacios, ¿no? Como se han ganado, ganando metros, o sea, por supuesto superficie construida, pero no edificada. Eso es lo difícil, ¿no? Conseguir. Estos son los armarios que solemos hacer, ¿no? Para que las instalaciones vayan con rotadores y todo ese lío fuera de la vivienda, de manera que la vivienda, aunque sean pequeñas, pues puedan crecer, ¿no? Porque lo que esta edificación tiene eso es abajo y también entra el sol, ahí se ve. Tiene los tenderos comunes, los primeros, yo recuerdo que al principio los vecinos no los usaban y ahora están siempre usando los tenderos de piso, ¿no? Es que tienen los tenderos, ¿no? Es un poco el tema, ya veis lo del sol, ¿no? Y como las vertebradas, estos son los tendederos, los veis un poco colgados, cada uno tiene su tendedero, y estas son las instalaciones, ¿no? A lo cual ese espacio es el que no pinta. Lo ves también, ¿no? Todo se hace, o sea, toda la cerrajería, bueno, está diseñada incluso para el edificio, o sea, no es industrial. Luego también se recuperan temas, por ejemplo, en las ventanas, tienen las ventanas bastante, las oficinas, ¿no? El espacio de la cocina, no sé si habéis visto la tipología, ¿no? En un momento para el
pero aquí, ¿no? Tienen una ventana muy grande, ¿no? O sea que tienes también como una sensación, ¿no? De paso de luz de un lado al otro y sin embargo se recupera como el tema de la fresquera también, porque son viviendas, como os digo, son viviendas muy pequeñas, ¿no? Donde se recupera, ahí se ve en este, ahí, ¿no? Y además las ramas están puestas de tal manera que ves el cielo, pero no te ves cuando pasas, ¿no? Es un rosetón. Luego las ventanas están contrapeadas, o sea, cada planta se abre para algo diferente, ¿no? Para que haya cierto movimiento en las fachadas. Es un sistema muy básico de trozos de acero, ¿no? Diferentes, cambia un poco con el color, ¿no? Cuando tienes dos cielos, ¿no? De lo mismo te sale plomizo, como te sale a un azul increíble, ¿no? Entonces el edificio recoge muy bien también este tema del soñamiento, las visiones de Nestorco, ¿no? Desde otras visiones más lejanas, ¿no? Está en la calle Baradamel. Me hace gracia porque es el mismo reloj desde el año 70, ¿sabes? Y nada más, ya está. Yo creo que es más interesante a lo mejor las preguntas que podéis hacer, porque yo muy rápido que el público a lo mejor no que veis más los temas. Bueno, Bueno, bien. explicación, en mi opinión, satisfactoria de lo que tú y yo estuvimos hablando, de lo que parecía conveniente y necesario, importante, hablar de, Sí, de lo que has expuesto. Claro, yo creo que Soluciones expuestas, ¿no? el tema es que la vivienda social es un tema bastante complejo, porque tiene una normativa muy estricta, ¿verdad? Hay que decirlo, además de la propia normativa, ¿verdad? ¿No? Del planeamiento. Entonces yo creo que el intentar siempre que la vivienda tenga unos espacios más, además, ¿no? O sea, que tú no solo ves la vivienda, sino que consigas dar otros espacios pues, para relacionar, para hacer convivencia, para... Yo trabajé muchos años con Manuel de las Casas, también de joven, cuando estaba estudiante. Entonces, eso es un aprendizaje que yo aprendí de Manuel de las Casas. Bueno, pero fíjate, en aquella época hicimos en Palomeras Sureste, todo Palomeras, mil y pico de viviendas, Manolo Casas, precisamente, cada uno hacemos un grupo distinto, ¿no? De viviendas, ¿no? A mí me ha recordado mucho el interés por la vivienda. En ese momento lo que hicimos fue la erradicación del chabolismo en toda Vallecas. Hicimos, ya te digo, Manolo Casas, hicimos mil y pico de viviendas. Y entonces la situación era muy parecida, ¿no? En aquella época, que sí estoy hablando de hace 40 años, Sí, los años 80. más o menos, ¿no? Que hacíamos toda esa vida durante muchos años con todo Palomeras y Vallecas, claro, que fueron desarrollo. A mí me ha recordado mucho la interpretación del espacio, porque en ese momento incorporamos un nuevo espacio a las viviendas. Es como trasladando las sabonas a las nuevas viviendas. Bueno, además nos imponían que tenían que ser de ladrillo, ¿no? Ahí ya los materiales se cambian. Pero en aquella época, uno de las cuestiones que nos imponían es que todo fuera de ladrillo, bueno, de calidad y tal. Y me ha recordado toda esa evolución más que las viviendas, en los espacios de las viviendas. Que yo creo que es lo que vosotros habéis enriquecido
y os habéis apoyado en lo que hicimos antes nosotros. Sí, totalmente. En aquella época con Casa Timonia tengo mil y pico de vídeos de todo el desarrollo de Palomeras Sureste, todo Vallecas. Bueno, y nada, pues gracias por lo que nos has informado, que os ir aprendiendo poco a poco, viviendo y aprendiendo. Muy bien. Santiago, Bueno, ¿qué pasa? no, Gabriela, que el diálogo no es contra nadie, ni Ya. ni de nadie, No, bueno, claro, es sino que, de ir intercalando. pero que yo eso más viviendas. No, no. Y entonces el hacerla supone pues un conocimiento, ¿no? Claro, y se aprende del pasado Claro. y de las rectificaciones. Yo te compartía, no el despacho, sino relación con un arquitecto, decía, el mejor arquitecto es el que no ha hecho obra. No es verdad, porque de todo se aprende, de los errores, de los aciertos, y de si te quedas en un croquis hecho... Se aprende mucho nuevo. Aprende de decir que lo que siempre hay que mejorar lo aprendido. Hombre, Es naturalmente. decir, que nosotros, yo que tengo, o sea, tengo obra, vaya, o terminado de decirlo bastante grande, y bueno, hay muchas cosas aprendidas en el edificio de Obra del Rey que se llevan al edificio de transformación de sanidad, que es un edificio grande, ¿no? Sí, siempre estás como mejorando los detalles, ¿no? O sea, bueno, pasando como a la reunión, ¿no? En Silvia también, que creen edificio, que cada vez es mejor, ¿sabes? Que cada vez van depurando ahí como sus detalles, sus carillas, su decorado. O sea que efectivamente hay que construir, aunque sea una cuchara, ¿no? Pero aunque sean maquetas, construyendo se aprende mucho una maqueta, una silla, una cuna, ¿no? Y que no sea, lo construyes, te aprende mucho. Por las generaciones que ahora pues lo tienen más difícil, o sea, nos enseñado una parte de mi trabajo que tuvimos una generación que tuvimos mucha suerte porque había muchos concursos. No son concursos restringidos ni de licitación, o sea, son concursos abiertos de ideas. Es que eso es inexistente, ¿no? O sea, yo ahora ya los concursos que me presento son concursos de licitación, ¿sabes? Que vas ahí con ideas, pero vas con de todo, ¿no? Eso es muy difícil para la gente joven ahora. Muy complicado. Ahora. Antes era ¿Cómo plantear lo de la vivienda? ¿Cómo plantear lo de la vivienda? Pues no creo que ha habido muchos concursos que sacan mucho terreno, lo tienen, y sacan muchos concursos. Yo sé que en la Casa de la Arquitectura, o sea, que el Ministerio de Fomento, el antiguo Fomento, no se llama Fomento, Iñaki Pernicero, ¿no? O sea, quiere ir por la vía de la industrialización y la ministra de Vivienda quiere ir por la vía de la industrialización, y yo creo que España no está preparada para ir por la vía de la industrialización. No está, además, o sea, no somos preparados, es decir, no tenemos mano de obra, porque ya no tenemos mano de obra, no tenemos industria como los italianos, o sea, nos estamos quedando en un sitio muy raro. Y entonces tienen que confiar en los arquitectos y arquitectas, ¿sabes? Hombre, Que hagan una arquitectura con lo que ha habido muchos intentos de prefabricación. no sé, mi abuelo Vicente Peiró inventó la prefabricación en España con un plazo de 2 de cosas. Y a 2. Bueno, Imagínate, sí. es muy difícil. Pero bueno, se han hecho, por ejemplo, nosotros hicimos como 20 residencias de tercera edad con prefabricado. Porque una de las sociedades que participaba en la residencia de tercera edad por el ministerio tenía o había comprado de Italia una fabricación de grandes prefabricados de hormigón. Entonces hicimos toda la residencia con grandes prefabricados de hormigón. Y bueno,
Era privado. Bueno, era ¿Cuánto quieres quedarte con mixto, esta vida? mixto, Lo público, o sea, que lo público, además de los precios, ¿no? Es que además tienes que sacar, o sea, la construcción es un motor económico muy grande en este país, mano de obra y eso, ¿no? Y eso tampoco nos lo podemos quitar de encima. naturalmente, claro. Pero sí, Sí, Mónica, volviendo Sí, a lo que has expuesto, sí, son optimizar en cada vivienda la superficie y en el conjunto de las actuaciones, sean lineales, sean en altura, más o menos tal. Se ha estado hablando de la optimización de superficie aprovechando al máximo la edificabilidad. Y en todos los ejemplos, por buena parte de ellos, había superficies comunes que era en planta baja, probable ajardinamiento o el de zona abierta de uso comunitario, o, por ejemplo, la última que has puesto, esas zonas intermedias que se aprovechan para utilización de los vecinos. Dentro de la optimización de todo tipo en la superficie de la vivienda. ¿Qué ocurre con las cubiertas planas horizontales? ¿Se aprovechan? ¿Tienen utilización posible? tenemos la obligación de instalar placas solares, por ejemplo. Si os habéis fijado, pues casi todas o bien se utilizan para los vecinos, como hemos visto en algún ejemplo, o bien se... ¿Puedes poner la presentación? Sí. O sea, creo que eso es una pregunta muy impertinente, porque es un tema que casi siempre se olvida en el diseño de vivienda. Entonces, en este proyecto, por ejemplo, se utilizan para las placas solares, ¿no? Porque es obligatorio. Pero también hay un tema de diseño muy importante, y es que ahí subes y no te tienes por qué caer, porque las placas solares están al lado. Sin embargo, aparece la barandilla. Aparece la barandilla como elemento clásico que remata el cielo, por ejemplo, ¿no? Es un tema de diseño. O, por ejemplo, en la... Vamos a pasar... La otra, esta que os he encontrado construida, es esta. Esta, por ejemplo, que os fijáis, ¿no? Que son bastante, o sea, que parecen las cubiertas, ¿no? Planas, ¿no? Si pudiéramos ver Carabanchel, que lo podéis ver desde el alto, está lleno de zooms, de ventilación, de bajantes, de respiraderos, que es un asco. Cuando esto es la quinta fachada. Claro, nosotros, es lo que te iba a decir. que tenemos la ventilación súper controlada de todas las instalaciones que suben por este muro, ¿no? Los patios que se rematan con todas las ventilaciones como pequeñas maquetitas del propio edificio, ¿no? Es decir, los vecinos lo que ven es un lugar decente, porque es la quinta fachada. Efectivamente, es lo que te decía, la quinta fachada, que nos hemos olvidado de ella desde hace mucho tiempo. Y llamábamos la quinta fachada, y la utilizábamos y la diseñábamos. Pero Bueno, aparte de la cuestión funcional de las placas solares, que lógicamente en la cubierta reciben más horas de sol, hay utilización o posibilidad de utilización social de los vecinos del edificio. Algunos proyectos, sí, ¿no? Ahí, por ejemplo, que has comentado que hacían la transposición del Gimnasio Maravillas. Claro, tenemos estas, ¿no? Que se Pero plantea la utilización del... ¿Y en la práctica se utiliza? ¿O no? Pues el proyecto no está construido, pero hay... Bueno, que la excepción... O sea, por ejemplo, ahora la cantidad de
O sea, Madrid es un sitio donde tiene a los estudiantes. Es una caja de carteles, la verdad, hay que decir. No vamos a hablar de política, pero no se puede. ¿Sabes? Porque es que tenemos una especulación bestial en el centro de la ciudad. Y nuestros hijos ya no van a poder vivir en las ciudades. Cuando yo vivo donde viven mis padres, yo tengo una casa, me la he podido comprar, ¿sabes? Y mis hijos ya se tienen que ir a Sierra a vivir en los sitios infectos. Porque es imposible comprar nada más. Porque Madrid se ha vendido al turismo y en barrios que ya ni escuchas hablar de eso. En español hablo de los mexicanos y millonarios que están pasando a la ciudad con sus tiendas de lujo, con sus supermercados de hiperlujo. No estoy hablando de... Eso compran. Entonces compran todos los servicios. Compran los servicios para que sus hijos vengan a estudiar másters, que nos piden máster nada, porque yo he dado clase en uno de esos y hago un sorteo, y se vienen aquí un año a viajar por Europa, cosa que me parece muy tiempo, porque de eso se aprende más una que del serio. Pero bueno, entonces, todas las cubiertas se están transformando en piscinas. O sea, los edificios se están vaciando. Hace 3 semanas se ha matado una alumna mía del máster, precisamente. Se mató en vaciado de una casa. Se han caído en los últimos años, se caen los edificios, porque y eso es pura especulación de la ciudad. O sea, pura especulación. Y tú paseas por la ciudad y te ves las fachadas de Madrid con sus balconcitos y la misma silla en todos los balcones. O sea, que es que tendrán la misma silla, porque es que han comprado todo el edificio, tienen la misma silla. Y eso lo que hace es que, aparte que ya de suciedad y todo eso, no tenemos, porque como solo limpian el centro, ¿no? Pues esos barrios, o sea, pero eso es una pura explotación, ¿sabes? Una política pues es muy difícil en ese sentido. Entonces, Madrid tiene un problema, las cubiertas. Claro, se usan para que se bañen, no sé, 3 días al año, para el mundo de bañar más de 3 días al año, ¿no? En las uniones, es decir, el aspecto social de la vivienda en la ciudad se ha perdido un poco. O sea, yo he estado, por ejemplo, en Barcelona, sí que hay bastantes espacios recuperados como para vivienda social y bueno, ¿no? Que hay grandes arquitectos, ¿no? Los de la Borda, los archivos, por supuesto, que están haciendo cierto estudio, están haciendo vivienda social enorme en la ciudad de Barcelona, por unos espacios que incluso recuperan las terrazas, los edificios antiguos, es súper interesante. Pero Madrid está ahora mismo paralizado toda la construcción. O sea, es una aplicación. Claro que se pueden utilizar las viviendas. Se pueden utilizar. En vivienda social no hay dinero, tampoco es tan fácil vivienda social. Yo he hablado de vivienda social, no privada, ¿no? Bueno, era el acuerdo que teníamos. Claro. No de. No, yo No de luz. yo no tengo clientes privados. No, bueno. Tengo esas fuerzas. Bien. Es decir, Bueno, es decir, no tengo clientes. Solo administración. Mónica, que el Sí. objeto. Sí. El objeto viene dado aquí en ciclos anteriores se han hablado de museos. Sí, Por eso estuvo Niño Tuñón o este señor, o se ha hablado de museos, se habló con motivo del 10º aniversario de la inauguración de la aviación que hemos estado recordando, ¿no? Y era la vivienda porque a diario los medios de comunicación de todo soporte nos están hablando de nuestros dirigentes de todo signo y todo nivel de que van a empezar a hacer. Porque es que el político en España, por lo menos, habla, el tiempo verbal predilecto del político en España es el futuro imperfecto. Haremos, pero no haremos. Pero de cualquier partido y de cualquier nivel.
en nivel de la administración muy superior o muy inferior, ¿no? El futuro imperfecto. Haremos tal y, bueno, claro, haremos no sé cuántos miles de viviendas por minuto, pero empezamos por no tener suelo disponible. Para hacer viviendas en plan masivo. Sí. Y bueno, el objeto era ver esto frente a pues, aquí hay ejemplos proyectados y realizados en cualquier zona de España. Nos hablaba de cierto estudio. Una de las arquitectas estuvo aquí hace, pues, no sé, 4 ciclos atrás, o 5, no más. Claro, repetir cuando en España hay, no sé, el número de miles de arquitectos, arquitectas, pues también repetir a cierto estudio o a arquitectos que han estado aquí hablando de sus obras, pues tampoco, bueno, pues Yo creo que volviendo al tema un poco de la vivienda, o sea, lo que es interesante es que durante los años en los que se hicieron estos concursos, Madrid fue un centro mundial de laboratorio de vivienda. Del mismo modo que Palmeras es un laboratorio de vivienda. Natural. Eso es lo que habría que conseguir. Y eso se hace a través de concursos. No a través de... iniciativa privada, que no entra tampoco. No, pero todas las palomeras era del ayuntamiento, ¿eh? Sí, por Todas las palomeras era del ayuntamiento. Fíjate. No era, yo creo no era que privado. o sea, eso, se estudia, o sea, se estudia, en Europa se estudia, se estudia las viviendas de los años 80, que fueron una producción de viviendas y salieron unas tecnologías súper innovadoras que todavía se utilizan, porque realmente son unas tecnologías innovadoras, y se estudian las tipologías que yo os he presentado. El último edificio fue el premio de la MENAL. Es un edificio que fue muy premiado, y a mí me han llamado de los lugares, han publicado incluso en Europa, y han publicado en este edificio. Es decir, o el Carabanchel de una tipología Nansen muy inspirada, es o sea, que era realmente un laboratorio ideal de innovación de tipología, de una innovación, ¿no? El problema de Palmeras era al ojo, el problema de estos años, ¿no? Que estamos hablando desde el 2008 al 2018, ¿no? Entre justo las crisis, ¿no? De la vivienda, de las situaciones, ¿no? Realmente hay un laboratorio y ahora mismo no, o sea, no hay laboratorio de vivienda. No, porque está seco. El espíritu se seca. Bueno, yo creo que también hay un problema político. Bueno, eso desde luego. Desinterés. Siempre lo ha visto. Desinterés. No. No, Están siempre hablando no. de Palomeras. Evidentemente no. Siempre hemos hecho muchas medidas sociales y tal. Claro. Luego ha habido en algún momento, alguna década, ha habido interés por cubrir unas necesidades. ¿Quién hablaba por Bueno. ahí? Yo decía que las técnicas, que los materiales que se utilizan son tan muros, pues así, porque no hay una protección, no hay un cierto laboral que es correcto. Entonces están haciendo viviendas, pero como es el resultado, pero un poco raro en comparación con otros países. Bueno, es que ya están muy pocas. Bueno, Que no se construye prácticamente nada. o sea, es verdad que la industria en España no existe, ¿no? Y nosotros tenemos una gran producción de ladrillo, Claro. ¿no? Cosa que, por ejemplo, lo que en otros países es que si es pues, no piedra, un ladrillo, ¿no? Una cosa mediterránea, está todo mucho más industrializado, pero también hay problema de precio de todo. O sea, yo he hecho el edificio este que he acabado el año pasado, ¿no? Que lo he construido a 1.000 euros de lo cuadrado. A 1.000 euros de lo cuadrado. Yo tengo mis amigos suizos, yo soy la docente, y los italianos a 4.000 ¿sabes? Como todo. Pero es que de vivienda en el proyecto que decía, pero ¿cómo lo van a realizar el proyecto? Y es que aquí de lo cuadrado, si es que te están timando, yo no sé ni lo que tiene las paredes dentro, ¿no? ¿Sabes? O sea, tienes que hacer un esfuerzo para conseguir un grado de calidad, ¿no? ¿Sabes? Con este precio,
Y es porque también los materiales son baratos, los materiales son baratos, o sea, todo. Ya esto lo hemos vivido, ¿eh? Que empezamos ¿no? con 1000 pesetas de guardaba. Muy bien. Sí. Es Vosotras, el presidente. Comparto contigo. Realmente la Estado representa y fomenta en abrir el gobierno. Estos son fantásticos y la tipología. Bueno, me voy porque Yo ahora en estos momentos de como hay adaptación, no les saques de su tipología los doctores en papelilla. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué crees que se ha perdido? Porque creo que no es una zona local, autonómica, creo que es un problema. No lo quiero ver nada. porque La parte que nos ocupa, ¿qué crees que va a hacer? Porque las administraciones, todas, las zonas locales, económicas. porque se piensa poco. no, No, es una reflexión que pregunto. yo creo que hay. Es algo mismo que ha hecho para un arquitecto, es algo de político. Yo creo que hay primero un problema, sí, de política y luego de falta de. O sea, yo creo que la profesión del arquitecto, de los arquitectos, o sea, está totalmente por los suelos y tenemos que retornar la confianza al sociedad. Yo creo que hay un poquito una pérdida de confianza en la sociedad, en lo que puedas cometer, que no sé qué, que tenemos que. Por una parte creo eso. Y entonces o sea, no quieres sacar un trabajo delante, hacen 4 concursos de 4 personas, se lo dan a dedo, que saben que lo van a sacar adelante, que no se va a ir de precio, cuando eso no está así. Habría que ver No lo sé. pero yo creo que hay eso y luego que todo se vende y no hay problema para el mercado político porque si al final dices, ay, no sé cuántos pisos en la delegación, que son alquiler, no sé altísimo, o sea, no hay una boca, o sea, no se puede encontrar los pisos sociales, o sea, sí creo que sí hay una política. O sea, todo es un poco, o sea, tendríamos que tener un parque de vivienda social amplísimo y digno de alquiler. O sea, en Europa, antes para alquiler. O sea, el invento de comprarte una casa es una cosa de control de la población. O sea, la realidad es que es control de la población. Yo eso es como lo veo. O sea, si tú tienes tu casa, tú sabes dónde vas a estar. Es un control de la población el de tu casa, ¿sabes? O sea, porque si no, tú tienes una casa de alquiler y vives hoy en Alicante, mañana en Valencia, mañana en La Coruña y al día siguiente en los Países Bajos. Entonces, hay una cosa española de la casa en propiedad que es control de la población. Que no sé si surge en la Edad Media o en la autonomía, pero hay un control de la población con la. Pues eso hay que saber quitar, pues no puedes quitar porque es la ley de propiedad horizontal en esta ciudad, y debería ser general en España, no lo sé, solamente conozco esta ciudad, en las última década del siglo XIX y 2 primeras décadas del siglo XX, sí que el promotor era de la burguesía, el promotor, el dueño. Y hacía, claro, el dueño, no estamos en el promotor, esta palabra nueva. El dueño edificaba las 2 casas Alberola que estábamos hablando antes de empezar la charla, era para el propietario, para régimen de alquiler. Claro, si está de las casas baratas, hay muchas cosas de renta limitada, sabía, pero los que se han perdido. Y lo de los concursos, pues yo creo que también puede tener que ver con eso, con la gestión, con la ley de contratos del Estado es bastante asquerosa, ¿sabes? Es un problema político. Porque Así todo eso, o sea, cuanto más control, también hay como menos posibilidad, ¿no? De reparto, menos posibilidad. O sea, yo creo que cuanto más, ¿no? Creo, no lo sé.
No, eso Es sí. un cortoplacismo. Creo que el político, el proceso de ideas es más largo, no lo sé. No, Te he pero- preguntado porque Sí, no, yo eso es la tampoco. opinión. Pero aquí hemos vivido la posguerra. En ese momento, la iniciativa era que cada español tuviera una vivienda. Entonces, sí, promovieron todos los programas de desarrollo y tal, con el fin de que cada uno tuviera su vivienda, pequeña o grande, pero tuviera su vivienda. Y la idea de alquilar, de vivir en alquiler, que era europea y americana y tal, aquí no sé, no sé. Porque en Chile Cada uno hay tuviera una opción vivienda, a ¿dónde la compra. Bueno, siempre, claro, que ya lo hacía por el barco y tal, pero la conciencia de la situación de la ciudadanía era comprar una vivienda. El que compró una vivienda, cosa que no pasaba en Italia, ni pasaba en Alemania, ni en Francia, ni en Estados Unidos. Y los que vivíamos de alquiler éramos bichos raros. No tenían vivienda, no tenían nada. Y eso ha sido lo que nos ha malgastado. Pero luego lo de los concursos, por ejemplo, desde el Colegio de Madrid, que se organizan algunos concursos, o muchos, pero los concursos, claro, o sea, es que yo cuando acabé la carrera hice el concurso del carro. Claro. No tenían, o sea, tenía mi título de arquitecta. Y pude presentarme al concurso del carro. Bien. Luego se quedó desierto. Es que los jóvenes ahora, o sea, es que les piden tener ahí, ¿sabes? Una cantidad de, ¿no? De Experiencia bueno, que no de pueden experiencia tener. es una absurda. Es una que experiencia no pueden tener. económica, ¿no? Haber hecho no sé qué, no sé cuánto, Eso. presupuesto, ejecución, una cosa absurda. O sea, es que así como vas a, ¿no? O sea, que el propio Colegio de Arquitectos de Madrid, o sea, limite de esa manera los concursos que abre, no entiendo, la verdad, es que no me entra en la cabeza. No me entra cómo puede ser tan. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, no sé, yo acabé la carrera y gané 2 concursos de 2 iglesias ese año, y de 2 iglesias, pero no se han caído, ahí están perfectamente construidas, ¿sabes? Económicas. Luego hice esas viviendas también con algunas viviendas bastante joven. No sé, podías presentarte a los concursos. Para ganar los posibilidades, la gente pedía ahí tu nómina ni les habías hecho de dinero, que además es absurdo, porque puedes haber tenido otro tipo de experiencias, ¿no? Yo creo que eso también limita mucho, ¿eh? Limita mucho porque dicen, vamos a sacar, no lo sé, no, yo creo que, Incompetencia. ¿no? Absolutar incompetencia. Bueno, No. muchas gracias. Bueno, pues agradecerte la presencia y tu presencia, tu experiencia, conocimientos y obra proyectada y realizada. Era un poco. Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Muy bien. gracias Con lo cual, pues bueno, para acordaros del último jueves del futuro mes de noviembre, que tenemos a Judith Leclerc, que nos hablará también de vivienda, experiencia en vivienda. Es que los arquitectos no somos deteriorados.